Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La expectación fue aumentando conforme pasaban las últimas semanas y días. Literalmente, todo el mundo estaba y sigue estando al pendiente de cuál sería el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Conscientes todos que tales resultados no solo tienen implicaciones para ese país, sino también para todos los países de la tierra. El mundo se polarizó y sigue polarizado, y lo estará por mucho tiempo más todavía. Esta polarización ha sido tan extrema, a tal grado que llevó incluso a millones de ciudadanos permanentemente apáticos a salir a ejercer su derecho al voto y ser participantes en esta trascendental ocasión, probablemente considerando que ha podido ser la elección más importante que hayan hecho en su vida. Tanto unos como otros, los miles de partidarios de los candidatos promovieron apasionadamente las grandes virtudes del suyo, así como resaltaban las debilidades y errores del otro. Sus visiones encontradas han puesto su mirada de esperanza en hombres finitos, imperfectos y pecadores, viéndoles como los salvadores de su país y del planeta entero. Y ni uno es Jesucristo, ni el otro es el diablo. Cualquiera de los dos será un simple instrumento, aún en contra de su voluntad, usado por Dios para el logro de sus planes perfectos, tanto para juicio como para bendición, así como para castigo y para redención. Pero si de elecciones se trata, haremos mucho mejor en concentrarnos en elegir cuál realmente es la mejor elección de todas las que existen. La elección que no tiene engaño, ni se presenta con mentiras. La que realmente ofrece el cambio radical que todos estamos deseando para una vida personal y familiar mejor y una mejor sociedad humana. Esta mejor elección la consideraremos ahora por medio de 4 disyuntivas tan claras y significativas, y que nos obligan a elegir en cada caso una de ellas, ya sea activa o pasivamente. Es decir, aunque no tomemos ninguna acción declarada por una de las dos que presentaremos de esta serie de 4, la realidad es que ya habremos elegido silenciosamente la otra. Veamos entonces cuáles son estas. La primera de ellas nos lleva a elegir entre 2 caminos. Estamos hablando de decidirnos entre 2 caminos que llevan a destinos radicalmente opuestos. Y es el propio Señor Jesús quien nos habla de estos 2 caminos, invitándonos naturalmente Él a decidir por el mejor de los 2. Así es como lo dice Él. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Las características mencionadas aquí acerca de estos 2 caminos son bien específicas y muy claras. Uno de los dos
es espacioso y el otro es angosto. El primero, el espacioso, es muy atractivo. Está lleno con luces deslumbrantes y además es fácil de recorrer. El otro, el angosto, no es tan agradable a simple vista. Además, parece ser incómodo y lleno de peligros y que implica sacrificios. Pero ambos caminos son engañosos. El primero, el ancho, porque promete una vida llena de deleites, de satisfacciones y plena felicidad. El segundo, el angosto, porque aparenta ser un camino aburrido, monótono, sin atractivos y decepcionante. Pero el engaño es lo opuesto en ambos casos. El primero, el ancho, lleva a la perdición y a una vida miserable y a un destino final terrible que es el mismo infierno, con una puerta así muy ancha para que por ella entren los muchos que eligieron ese camino. El segundo, el angosto, que efectivamente es difícil al principio, pero muy satisfactorio al final. Este lleva a una vida de paz y tranquilidad, de seguridad y plena realización. Este camino lleva a la vida eterna. Se entra por una puerta angosta para que por ella pasen quienes eligieron ese estrecho camino. Lo maravilloso de esto es que Jesús es ese camino estrecho, es esa puerta angosta. Él lo dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que estos dos caminos que se han mencionado, entre los que nosotros tenemos que elegir uno de ellos, es obvio que con toda claridad Jesús presenta el camino estrecho, la puerta angosta, que representan a Él mismo, que por medio de Él entonces entremos nosotros a la vida eterna, al cielo, por medio de Jesucristo, que es este camino y que es esta puerta. La segunda confrontación que demanda nuestra decisión para elegir una de ellas es entre la luz y las tinieblas. Esta figura es por demás obvia. Los extremos que representa esta figura son irrebatibles: claridad y oscuridad, luz y tinieblas. El simbolismo también es muy claro. Job revela el significado de este simbolismo al decir: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Es claro que la habitación de la luz es una referencia al cielo. Y el lugar de las tinieblas, obviamente, es una referencia al infierno. Pero también Pablo lo entiende así cuando cuestiona a los cristianos de Corinto que vivían en ambigüedad, ambivalentes, con altibajos, cuando les dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. Llama entonces Pablo a los creyentes a elegir correctamente entre luz y tinieblas, al decirles: la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Claro, el apóstol Pablo confronta a los cristianos y dice, no es posible que ustedes que están en la luz también quieran vivir en medio de tinieblas. Desechémonos ya de todo esto. Pero fue Jesús quien lo dijo más abiertamente. Él dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz es el propio Señor Jesucristo. Pues recordemos que Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz del mundo. Y Él está diciendo, el que me sigue a mí, que soy la luz, el que decide por mí, no va a andar en tinieblas. Al contrario, va a tener la luz de la vida plena. Y no solo eso, sino que al decidir por la luz, en lugar de las tinieblas, el propio Señor Jesús nos dice a nosotros ahora, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que, al decidir por la luz, que es Cristo mismo, Él nos convierte en sus reflejos deslumbrantes ante el mundo, para iluminar ese mundo en oscuridad y para conducirlo a la verdadera luz que es Jesús. De allí la exhortación del apóstol Pablo al decirnos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Qué exhortación tan fuerte del apóstol Pablo. Nos recuerda lo que éramos antes de conocer al Señor Jesús. Tinieblas, oscuridad. Andábamos por ese camino ancho que conduce a la perdición y a la muerte eterna. Pero Él dice, ustedes ahora son luz, porque fuimos rescatados por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que andar como los hijos de la luz. Así es como se espera que vivamos los cristianos. Esto nos lleva a pensar seriamente que nuestras decisiones, nuestras elecciones, implican también la gran responsabilidad de vivir congruentemente con ellas. Si hemos decidido andar por el camino angosto, si hemos decidido ser parte de la luz, pues nuestra vida entera tiene que ser congruente con esa decisión que hemos tomado. Pero hablemos ahora de la tercera disyuntiva a la que somos confrontados para decidir por una. Esta es entre el bien y el mal. En el último y largo discurso que Moisés dio al pueblo de Israel antes de morir, casi en forma poética, los instó a elegir lo mejor. Así leemos esta parte de su discurso. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Veamos con toda claridad este paralelismo de confrontación. El bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Opuestos radicalmente unos de otros. No hay confusión. Estas tres partes son
antitéticas por naturaleza. O es optar por el bien, haciendo lo bueno, u optar por el mal, haciendo lo malo. O es cosechar como resultado de la elección tomada, sea bendecidos o maldecidos, que se resume simplemente por una vida en obediencia a Dios o a la muerte en obediencia al diablo. Nuestro mundo está lleno de estos dos tipos de manifestaciones. Un grupo reducido haciendo el bien, pensando en los demás, sacrificándose por ellos, buscando servirles, honrando a Dios. Y el otro grupo, el mayor, haciendo solo lo malo, sin compasión por los demás, abusando de ellos y peor aún, renegando y blasfemando continuamente el nombre santo de Dios. Una pregunta importante surge aquí: ¿en cuál grupo elegimos estar? Moisés anima al pueblo, casi lo empuja a que decida por el bien, por la bendición y por la vida. Esa sentida exhortación sigue siendo también para nosotros, que vivimos en un mundo en llamas literalmente, llamas incrementadas por la maldad creciente, que ya fue profetizada por el propio Señor Jesús y que amenaza con afectar al grupo de los que han decidido por lo bueno. Así lo dijo él. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué importante esta aseveración, esta advertencia, esta profecía del Señor Jesús. Él ya revelaba a su pueblo que en el futuro la maldad se incrementaría. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días, en nuestro mundo atribulado, desorientado, extraviado, perdido, contaminado por el pecado. Pero el Señor Jesús dice: existe el riesgo y el peligro de que el amor de muchos de este grupo pequeño se enfríe. Es algo en lo que tenemos que pensar y recapacitar. ¿Cuánto nos está afectando nuestro entorno? ¿Hemos cambiado ya nuestra forma de pensar, de ver las cosas? ¿Nuestro amor, nuestra pasión por el Señor Jesucristo ha disminuido hasta casi acabarse? ¿Cuánto deseamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra o a través de una enseñanza, de una exposición? ¿Cuánto anhelamos estar en reuniones con otros que creen como nosotros y estar expectantes para escuchar de Dios, aprender más de Él? Atención, no sea que realmente esta parte de la profecía del Señor se esté cumpliendo en alguno de nosotros y que nuestro amor, nuestra pasión por el Señor, por buscarlo, por conocerlo más, por adorarlo, por servirlo, se esté enfriando. Y vayamos a caer en la situación de la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Hasta aquí llevamos 3 escenarios en los que debemos actuar y tomar decisiones importantes. Ahora agregamos la cuarta y definitiva confrontación, en la que debemos tomar una decisión que engloba a las 3 anteriores. Nuestra elección máxima está entre Dios y los ídolos. Y ahora nos referimos a Josué, el sucesor de Moisés, quien también, al estar llegando al final de su carrera en la vida, en su mensaje de despedida, les conmina, les invita, les insta a que tomen una decisión definitiva, sabiendo que el pueblo de Israel era tan fluctuante en su fe, tan cambiante, tan inestable, tan débil.
al decirles abiertamente lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el llamado de alguien que ve muy cercana su muerte y habla con su corazón a los suyos y les revela lo que hay en su corazón, lo más importante, lo más valioso, lo que quiere que ellos conserven también en sus mentes y en sus corazones. Y les anima a que tomen una decisión definitiva. La nación de Israel viviría en la tierra prometida que acababan de conquistar, liderados precisamente por Josué, rodeada de una gran cantidad de naciones paganas, con un sinfín de ídolos que constantemente les estarían provocando a poner su fe y adoración en ellos, dejando al Dios eterno a un lado, al Dios que les había liberado de Egipto y al Dios que les había conducido a esa tierra maravillosa. Ellos estarían continuamente influenciados por ese sinfín de otros dioses. Y tantas historias que hay en la Biblia donde vemos cómo el pueblo caía una y otra vez en la idolatría. Por conocer esa tendencia idólatra, seguramente Josué se sorprendió, aunque gratamente, al escuchar la respuesta del pueblo. Así lo leemos. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué respuesta dio el pueblo? Y el actual pueblo de Dios, la iglesia cristiana, de la que formamos parte nosotros, también se encuentra rodeada de una creciente idolatría, y ya no limitada solamente a ídolos de madera, de piedra, de metal, de vidrio, de papel, sino mayormente a los ídolos del corazón, como la egolatría, es decir, el todo centrado en uno mismo, la vanidad, banalidad, el egoísmo, o incluso la justicia propia basada en nuestras buenas obras, creyendo que ellas nos justifican y que son nuestro camino de salvación para llegar a Dios. Esos son nuestros ídolos y muchos más que podemos tener, que están ahí adentro, enraizados en nuestro corazón. Por eso el llamado de Josué es también para nosotros, que elijamos servir y adorar solo a Dios, humillándonos completamente ante Él y subordinándonos a su soberana voluntad, obedeciendo sus mandamientos sin ninguna objeción de nuestra parte, sin justificar nuestra mala conducta, sin cuestionar los mandamientos de Dios, sin creer que las cosas ahora son tan diferentes que ya no aplican los principios escriturales. No, sino entregándonos completamente a Él y desterrando con la ayuda del Espíritu Santo y del propio Señor Jesucristo y del Padre Celestial de nuestra mente y corazón toda influencia profana, por muy atractiva que sea, pero sabemos que es falsa, que nos provoca continuamente a desobedecer a Dios. Tenemos que estar volviendo al Señor una y otra vez, rogándole que descubra esos ídolos de nuestro corazón y que nos ayude a quitarlos, a desterrarlos completamente de nuestra vida y concentrar solo nuestra mirada, nuestra atención, nuestra adoración, nuestro servicio al Dios vivo y verdadero. Muy bien, hemos estado hablando de elecciones. Pero hay de elecciones a elecciones.
Algunas son intrascendentes, sin mayor importancia, sin mayor afectación por lo que decidamos. Otras, sin embargo, son trascendentes y tenemos que evaluarlas con prudencia, pues sus consecuencias pueden ser dolorosas. Pero definitivamente, hay elecciones que son de vida o muerte. No podemos equivocarnos y fallar en las decisiones que tomemos en cuanto a este tipo de elecciones, pues lo lamentaríamos no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. De esta última clase son las que hemos considerado en esta ocasión como las elecciones más importantes, más trascendentes, de vida o muerte para la eternidad. Así que te pregunto, ¿por cuál camino eliges andar? ¿Por el ancho, que te promete toda clase de placeres, pero que con sus atractivos engañosos te lleva a la miseria y a la maldición, a la idolatría, a las tinieblas de la muerte eterna, a la separación permanente de Dios? ¿Por qué no eliges el camino angosto, que puede parecerte nada atractivo, pero que te hará vivir disfrutando de bendiciones, con una vida de tranquilidad y paz, de confortamiento, de seguridad, sirviendo y adorando solamente al Dios vivo y verdadero, y al final llevarte por ese camino que es Jesucristo, al reino de la luz eterna, que es el propio Señor Jesús también? Por último, tengo que decirte lo siguiente. Aunque hemos estado hablando de elecciones que tú debes hacer voluntariamente, que tú debes decidir o no, quizás decidir que no, si tú te sientes inclinado a decidir correctamente, es decir, de las 4 decisiones, elecciones importantes que hemos mencionado, ¿te decides por las correctas? ¿Te decides por el camino que es Jesucristo? ¿Te decides por lo bueno? ¿Te decides por la luz que también es Jesús? ¿Te decides por Dios solamente, desterrando a los demás ídolos? Debo decirte que tú crees que has decidido esto, te sientes inclinado correctamente a estas elecciones, pero esto ha sido por medio de su Espíritu Santo, quien te estaría guiando a empezar a sentir eso en tu corazón para que tomes las mejores decisiones. Pero es por el Espíritu de Dios. Por nosotros mismos no podemos generar nada bueno, no podemos elegir las cosas buenas. Cuando decimos que las elegimos es porque el Espíritu de Dios ha estado obrando en nuestro interior y entonces respondemos positivamente. Esto la Biblia lo establece claramente, como lo podemos ver en las siguientes citas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Nos damos cuenta de esto entonces? Cuando hemos respondido al amor de Dios, cuando hemos respondido al llamado de Dios, cuando hemos elegido seguirlo, ha sido porque el Espíritu Santo ha obrado internamente en nosotros y nos ha motivado para tomar esas decisiones. Así, si lo que hemos considerado es claro para ti y estás decidiendo elegir correctamente, no luches en contra de tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te conduzca con suavidad, con amor, con ternura, y solamente ríndete ante Él.
Reconoce y declara a Jesús como el único camino que te llevará al cielo y como la luz que te alumbrará en esta vida y en la eternidad. Empezarás a experimentar las bendiciones de haber elegido lo mejor. Y quienes, por la obra del Espíritu Santo, ya hemos elegido seguir su camino y voluntad, asegurémonos de estar viviendo de acuerdo a esas decisiones que un día tomamos. Pidamos al Señor que no permita desviarnos de su camino, ni alejarnos de su luz. Que por el contrario, vivamos haciendo el bien y que todo sea solamente para la gloria de su nombre santo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Toma mi vida, te doy lo que tengo. Tú eres mi Padre y a ti pertenezco. Toda riqueza que tengo en el mundo, te la dedico a ti, Dios eterno. Y yo gustos que a nada me llevan, mis ambiciones, caminos sin rumbo. Quiero servirte con todos mis dones. Dame tu gracia y misericordia. Y dame tu fuerza en las tentaciones, en cada deseo que de ti me aleja.